Bueno, estamos de vuelta, 1 de la tarde, 9 minutos. Iniciamos nuestro ciclo de entrevistas. Quiero dar la bienvenida al licenciado Carlos Icaza, abogado penalista, experto en pandillerismo, fue comisionado ahora en retiro, y con él siempre nos apoyamos a entender un poquito esta dinámica de lo que llamamos fenómeno social, que es el tema del pandillerismo, el sicariato y otros actos delictivos. Tomando en cuenta pues que los últimos señalamientos del jefe del Ejecutivo han caído bastante pesado al sector de la opinión pública. Las muertes entre miembros de pandillas no es una responsabilidad del gobierno, algo que no sé si fue sacado de contexto o si el presidente no supo usar las palabras correctas con relación a este tema, porque para muchos dicen pues que se maten entre ellos. Sin embargo, en medio de esa vorágine hay vidas inocentes de por medio. Ante todo, gracias por acompañarnos, licenciado. Gracias por la invitación. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no podemos entender de verdad la dimensión que trae consigo el tema de la delincuencia organizada y del pandillerismo y el sicariato, tomando en cuenta que no son nuevos, simplemente ha mutado el hecho delictivo y sobre todo el nivel de atrocidad? Claro, evolucionan como se viene anunciando hace más de 20 años en el estudio y el análisis de este tema. Es una posición que siempre se ha dicho que va a evolucionar y de hecho está evolucionando, y el nivel de conducta que llevan se va a presentar con una agresividad como lo está haciendo cada día, con mayor intensidad. Y creo, haciendo referencia a la palabra del presidente, creo que el presidente de pronto le dijo unas palabras que tal vez no quiso decir, porque sí es un problema del gobierno. Es una responsabilidad, no solo del gobierno central. Sí es una responsabilidad de todos, del Estado del panameño. Estado panameño, exactamente. Es una responsabilidad también de la sociedad panameña y es una situación que debemos, incansablemente lo diré, es una situación que debemos atender. Todos los panameños estamos involucrados en tratar de rescatar a Panamá de los niveles de violencia que se están dando. A ver, ¿por qué siempre achacamos o dejamos la responsabilidad al gobierno de turno? Lo que pasa es que no queremos ver de que los delincuentes de hoy, hace 20 años o 30 años, por el perfil que se presenta, eran niños, y que esos niños han venido surgiendo como si fuera un ambiente salvaje, para hablarlo de una manera mucho más específica, y que tal vez han crecido en las calles, en los callejones, en los barrios, de una forma al final salvaje, por decirlo así, porque ausencia de padre, ausencia de madre, ausencia de un montón de personas que se deben involucrar en sus diversas actividades. Para ustedes, los medios muchas veces han pregonado de que el padre se va a las 4 de la mañana, regresa a las 8 de la noche. ¿Qué se hace ese niño durante el día? Y es una de las situaciones que en mi posición como conocedor del tema vengo pregonando, de que hay que prestarle atención a que no se integren los niños que hoy tienen 4 o 5 años, no lleguen a ser miembros de estos en 5, en 10. A ver, ahí estábamos viendo unos minutos ante un contenido con Elkin Sánchez del juego, del fútbol, el deporte. Vemos padres responsables que están allí con los niños, son niños pequeños obviamente, pero al final estos tipos de acompañamiento es parte del componente para poder sacar casualmente de las calles, del ocio a estos muchachos. Pero ¿qué pasa? Porque usted nunca se me olvida, y esto yo tengo que rescatarlo, me dijo, Icar, incluso matrimonios que están consolidados, papá, mamá, hijos, cada quien anda en lo suyo y hay una serie de antivalores que se refuerzan tristemente en la casa. Es una realidad. Hoy escuchaba yo algunas personas hablando y todavía seguimos hablando que se aleja de lo disfuncional, sino que también tenemos, Icar, lo disfuncional, que es lo que se pregona normalmente, pero tenemos la degradación, como bien lo dice, una vez lo conversamos, la degradación, porque vemos la posición de que en una casa, un hogar, existe mamá, existe papá, existen hermanos, y está compuesto por lo que normalmente debe integrar una familia. Sin embargo, vemos que el sujeto o las muchachas participan de actos criminales, porque aquí no podemos alejar tampoco de que las mujeres se están involucrando y participan de actos criminales a la par, no siguiendo al deceso masculino, sino a la par de las situaciones que se están dando. Pero dando. lo que usted dice, aparte de matrimonios disfuncionales,
familias degradadas. Totalmente. Pero antes la abuela escondía la mercancía al nieto, antes la abuela y la mamá se metían para que no se llevaran o allanaran la casa y se llevaran la evidencia y al nieto. Ahora la cabeza de familia, que es por la mayoría mujeres, entra en el mundo de la venta de drogas. Lo hemos dicho, niños que la mamá le dice despacha. Exactamente. Despacha y mañana ¿qué tenemos? Y entonces creemos que esto es un problema que algunos dicen, no, que está defendiendo a la policía. No, yo no estoy defendiendo a la policía. Que la policía tiene su grado de responsabilidad también. Pero su que nivel de frustración también. Porque los agarran, los aprenden, los conducen como ente de instrucción y de repente el día siguiente, de repente un juez de paz o una fiscal, una medida cautelar laxa y de repente está en la cárcel vendiendo. Yo tengo mi punto de vista con respecto a eso que dices y a mí me parece, lo voy a decir objetivamente con respecto al director de la policía o también al presidente o a cualquiera que diga que la falla se encuentra en el sistema penal acusatorio. El sistema penal acusatorio tiene fallas. Yo ejerzo el derecho penal, tiene fallas que hay que corregir definitivamente. Cosas que pasan que no me gustan. Pero, sin embargo, nosotros podemos ver de que yo decía, hace un tiempo atrás, decía que las acciones policiales se ven, se reflejan, son vistas por la ciudadanía y la policía hace, vamos a decirlo de esta forma, un excelente trabajo. Sin embargo, ese trabajo policial tiene que judicializarse. ¿Dónde pasa? Que nosotros estamos viendo, Ícar, que sale el fiscal hablando en los medios de comunicación y él presenta lo que se llama teoría. Pero cuando esa teoría llega al juzgado, al penal acusatorio, esa teoría yo tengo que sustentarla no en bla, bla, bla. No, yo tengo que sustentarla exactamente. De manera jurídica. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta, Ícar, que esa teoría se le está explicando a un juez que sabe y conoce profundamente el del derecho y que del otro lado hay un abogado que conoce profundamente el derecho y lo va a debatir. La decisión está en el trabajo que haga el Ministerio Público, o sea, y que pueda sustentar lo que dijo en un medio de comunicación. O sea, un expediente robusto. Yo necesito un expediente robusto porque un juez tristemente dice, yo de mi parte sé que es culpable, pero yo no tengo en la carpetilla los elementos de firme convicción. No me ha sustentado los elementos que realmente se necesitan conforme a la ley. Si hay algo, si hay algo incorrecto, que es lo que señala, mira, hasta el director de la policía, yo creo que debemos empaparnos porque son los manuales jurídicos con los que trabajamos y no hacerle un señalamiento a un juez que actúa en derecho, sino hacer un señalamiento a la norma que establece. Que, ejemplo, una medida cautelar solamente puede durar un año. Eso es lo que dice la ley. Hay casos complejos que te pueden extender a más de un año, pero esos son causas complejas que tienen que ser presentadas ante el juez. A ver, estamos analizando un componente del sistema, que es la parte que usted dice, llevar esos casos a judicializar y que surtan efectos, o sea, sigan los caminos correctos, pero al final ese es un punto. ¿Por qué? Porque, y yo entiendo a la policía me han dicho, licenciado, lo detenemos, los llevamos, los conducimos y de repente nos topamos al día siguiente en la calle. Yo creo que los señalamientos que hace el director de la policía, hay muchas unidades que hacen señalamientos de que nos estamos, al buen panameño, nos estamos matando, trabajando, poniendo la milla extra. Al final esa crítica pudiera más que dirigirse al sistema penal acusatorio, debe dirigirse tal vez al sistema de cómo trabaja el Ministerio Público. Porque quien debe judicializar es el Ministerio Público. No la policía. Y quien debe convencer al juez es el Ministerio Público. Convencerlo de que aquí tenemos un caso y aquí hay personas de cómo se están involucrando. Ahora, dicho eso, que reitero un componente, volvamos al tema represivo. Porque nuevamente lo digo aquí, licenciado Icaza, siempre es vendible en los medios de comunicación las imágenes donde salen pateando puertas y conduciendo gente y haciendo las redadas y haciendo, ¿cómo se dice? Los toques de queda y los puntos de control y retenes. ¿Eso en verdad baja, merma o eso al final es como que, para que digan que estamos haciendo algo? Mira, definitivamente puede causar un efecto psicológico de alguna forma. Lo que tenemos que medir si está dando los resultados que se necesitan. Creo que no hay que ser muy alejado de la institución para que se da una orden, y esto yo creo que hay que corregirlo.
se da una orden de que, como está caliente el asunto y las noticias nos están llevando por delante, sale alguien que no conoce de esto, simplemente porque quiere buscar un balde de agua para apagar un fuego, y dice: mañana quiero mañana que hagas 10 allanamientos. Y llama a todos los medios para que vayan allá. Entonces yo que tengo, porque a mí me pasó en un momento dado, yo que tengo un seguimiento, una información que estoy manejando, tratando de prepararlo para poder actuar conforme a la ley y hacer de esta operación que yo voy a hacer un acto efectivo, yo tengo que tirarme a sí mismo con lo que tengo a media, y entonces puedo estar regalando un trabajo de un año para tratar de hacer un allanamiento que a mí no me va a dar un resultado. Porque a alguien se le ocurrió decir: mañana quiero 10 allanamientos, mañana quiero 500 personas verificadas. Pero, de repente, pero al final me puede estar dañando. Sí, me puede estar tirando al piso una investigación. Totalmente. O sea, un fiscal que ya maneja una información, un ministerio público que maneja una información, pero viene un director por presión mediática, entonces un director de la policía dice: alláname en ese lugar. Oye, te metiste en un lugar y me acabas de entorpecer una investigación que estoy llevando bajo cuerdas. ¿Es así? Sí, puede ser, porque definitivamente operaciones o algún jefe de área va a tratar de dirigir una operación que se le dio la orden. Quiero que mueva el personal dentro del área, pero pueden estar dañando. Hay que coordinar bien estos asuntos y no podemos andar atrás de fantasmas sofocando situaciones que, porque me pasó esto o se me subió este índice, voy a tratar de sofocar haciendo 10 allanamientos que al final pueden esperar para mejor efectividad. Al final siento, no sé, usted corríjame, licenciado Icaza, que o no están coordinados o no están focalizados, porque yo veo a un director Fernández Abreu que no, porque esa vorágine es normal, se matan entre ellos, porque cuando ya matan a un dirigente o el otro dirigente va a ver cómo consigue encabezar la cabeza de la organización y el área de venta, de control. Mira, no pueden verlo como normal, Ricardo, no pueden verlo como normal. Nosotros como sociedad no podemos verlo como normal, porque Panamá, yo todavía insistiré, Panamá no es un país violento en comparación a otras cosas que dan en otros países, y nosotros debemos evitarlo. Nosotros, sociedad, ustedes los medios, el director de la policía, la propia policía, debemos nosotros pregonar que Panamá no es un país violento, y la crisis que está pasando debemos buscar el mecanismo para tratar de superar las situaciones como se están dando. Mire, aquí los tengo rapidito. Empezamos hablando de familia, pasamos al sistema, a los operarios de justicia, ahora pasamos a la parte represiva, o sea, la parte de control y demás. Tenemos un plan como gobierno que viene, borrón en cuenta nueva, librito nuevo, usted fue comisionado, usted sabe perfectamente cómo es el asunto. Un civil a la cabeza, a veces, no sé, se deja guiar o no se deja guiar. Tenemos una política que nosotros nos sentemos como Estado, ojo, no como gobierno, de dar seguimiento casualmente y acompañamiento sobre todo. Bueno, yo creo que sí existe la política de seguridad, siempre ha existido, siempre debe existir una política de seguridad. Entiendo yo que puede haber contraste con respecto a los tiempos, como se están haciendo las cosas. Fíjate, por ejemplo, vamos a hacer toque de queda, pero no estamos viendo los números de que los homicidios no se están dando a la madrugada, se están dando en plena luz del día. Plena luz del día. Entonces, al final, ¿para qué yo hago este toque de queda? El problema no está en la noche. Entonces, si el problema no lo tengo en la noche, el problema lo tengo de día. Icar, de día, digo, sí se puede dar, sí, pero la mayoría de los casos aquí se conocen que están pasando de día. A ver, entonces esa medida de un toque de queda pudiera ser absurda. Eso ya debe llevarse a una evaluación, a una consulta y tomar una decisión en conjunto. Estratégica. Porque si no, hacemos un toque de queda, echando tiros al aire. Pero es que los muertos y los robos y todo lo que tú me estás reportando pasa de día. Entonces no entiendo por qué al final tomar medidas. Lo pongo por ejemplo, pero así mismo pudiéramos nosotros estar cayendo en qué, en tomar acciones que no nos piden los números, las estadísticas, nos dicen por dónde, a qué hora y en qué dirección debemos ir. Inteligencia. Inteligencia es un tema muy importante que a mi parecer, lo voy a hacer con las observaciones, nosotros debemos apretar más. A ver, inteligencia. Cuando yo escucho a un presidente decir, primero que se maten entre ellos, son delincuentes, ellos son angelitos. El presidente dice, bueno, es que los asesinatos entre bandas o cabecillas de delincuentes, eso no es un problema del gobierno, es un problema de ellos. Entonces, yo traigo a colación ese tema. Como la semana pasada estuvimos viviendo en plena vía en una madrugada, con la gente transitando, cómo agarran este carro, lo llenan más de 30 balazos y matan al conductor de la plataforma y muere la persona que era supuestamente el blanco. Así es. ¿Esto se puede evitar con inteligencia? Totalmente.
Totalmente, y habrá quien analizará si es conveniente intervenir o no intervenir, hablando ampliamente de lo que es la inteligencia. Se habla de la inteligencia, Ícar, y lo he escuchado a diversas autoridades administrativas del Estado y de toda clase hablando de inteligencia, pero pudiéramos también estar ante una situación. La inteligencia da a luz una contrainteligencia. Si la inteligencia me está fallando, entonces, ¿por qué? Porque el crimen me está jugando contrainteligencia, entonces yo tengo que ir a la recontrainteligencia. Es un mecanismo... O sea, reformular la estrategia. Totalmente de por dónde yo voy, por dónde vengo, por dónde iré, porque totalmente se está confundiendo, yo lo he dicho, se está confundiendo día a día, y es un llamado para que se preste atención a esto, Ícar, de que, y lo veo en materia penal cuando se habla de inteligencia. Inteligencia no es una información que yo adquirí. Eso no puede ser considerado inteligencia. Inteligencia es un ciclo. Es todo un ciclo que me sirve a mí para poder yo decirle al director de operaciones de la Policía Nacional, director de operaciones del SENAN o del Servicio de Seguridad, aquí tienes este informe de inteligencia para que actúes. O sea, infiltrarme en las redes. Es una serie de elementos que tú vas a considerar para hacer un informe de inteligencia. Claro, un informe de inteligencia, pero nosotros estamos confundiendo. Lo hace el Ministerio Público y lo hacen otras clases de autoridades que reciben una información. Fíjate, hacen una información. Juan de los Palotes vende droga. Y yo no hago ni las investigaciones preliminares. Pero con una información que no es inteligencia, yo corro y allano a Juan de los Palotes. Se está vendiendo al menudeo. Pero tal vez es mentira, porque no encuentro nada, pero llego a la unidad de un desgaste. Entonces hay que agarrar y hay que hacer un ciclo de inteligencia que a mí me confirme de que lo que me están diciendo con esta información al final es cierto. A ver, ingeniero, pero eso tarda. Porque se trae desgaste a las unidades de la institución. Sí, pero, licenciado, eso tarda. La inteligencia y contrainteligencia es como decir nosotros periodismo investigativo. O sea, esto se va a tener su tiempo para poder generar casualmente la confianza de penetrar estos estamentos y lograr sacar información. Yo prefiero mil veces... Penetrar al crimen, lo que tú dices, eso es interesante. Yo prefiero mil veces que tú me digas a mí que hay información que tal es, un ejemplo, de repente se está moviendo X cantidad de droga, a caerle a una casa que está vendiendo 2 o 3 piedras. Es que la gente espera el resultado y se ve como... De allá para allá. Aprenden, la gente espera el resultado, hay veces de allá para allá, pero también esperan el resultado de que yo no quiero que me roben en la calle, yo no quiero que me roben aquí, yo no quiero que me estén vendiendo droga en la esquina o que haya estos chiquillos consumiendo droga acá. Eso es lo que nosotros, lo de que vivimos aquí en estos caminos, en la capital, por ejemplo, dándote el ejemplo, nosotros no queremos ver en nuestra barriada. Pero al final eso es otro frente que tiene que atacarse con otras entidades. O sea, la situación es interinstitucional. No solamente dejar, por eso le pregunté, ¿es función exclusiva del gobierno de turno? Obviamente que no, licenciado. Las instituciones tienen que mezclarse y yo he sido muy insistente en que, mira, desarrollo social, Ministerio de Desarrollo Social. Creo que la ministra se molesta conmigo porque la he mencionado muy continuamente, pero es la realidad. El título que tiene ese ministerio, Ministerio de Desarrollo Social, debe enfocado en ¿qué? En que se desarrolle la sociedad panameña de la forma más correcta posible. Entre eso, desarrollo, tiene que haber el desarrollo integral, el desarrollo psicológico de cada persona, el desarrollo social, acompañamiento, dándole seguimiento definitivamente a cada uno de esos muchachos. Pero al final, ¿quién atiende eso? Eso no lo atiende nadie. Al final, cuando hay estos temas que se llaman obviamente deserción escolar, yo no veo que se disparen las alarmas de todos los sectores para cerrar fila a favor de esta criatura que está saliendo del sistema. Pareciera que no le es de interés a nadie. Al final, a nadie. Al final la delincuencia, el crimen lo adopta. Ese sin duda sí lo van a adoptar y lo van a reclutar. Y va a tener todo fácil de allá para allá. Aquí a mí me tocó ver casos de niños de 9 años con una pistola en la cintura. ¿Por qué debemos permitir que esas cosas ocurran con otros? Entonces, ¿quién atiende eso? Al final, el diagnóstico está hecho, los estudios sobran. Totalmente. Entonces, es voluntad. Es deseo de querer que esa cosa se cambie. Voluntad. Don Carlos Icaza, abogado penalista, experto en temas de pandillerismo, porque obviamente fue comisionado en el retiro, nos ayuda siempre a entender un poquito estas dinámicas del
o este fenómeno social más Es que un todo. fenómeno. El pandillerismo y el tema de las muertes que estamos viendo recientemente. Voy a una pausa. Gracias por acompañarnos. A la hora de siempre. Voy a una pausa y en breve hay otros contenidos importantes que en Hispano Informa.